Tenemos f de x, que es una función compuesta. Tiene la función más externa aquí, pues es esta potencia elevado al cuadrado, y la función interna está compuesta por un cociente, ¿no? De manera que si nosotros vamos a calcular f' de x, primero que todo vamos a derivar la parte externa y quedaría 2 multiplicado por la expresión que tenemos dentro del paréntesis. ¿Listo? Sí, profe. Hasta ahí pues está derivado solamente ese elevado al cuadrado. Entonces, aquí nos faltaría multiplicar por la derivada interna, que sería la derivada de este cociente. Y ustedes saben que la derivada de un cociente es el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. Entonces, esta parte de aquí, esta la vamos a copiar exactamente igual. Y la otra, vamos a solucionar la derivada de x más 1, sería 1. Entonces quedaría x menos la derivada de x de la de acá también es 1, entonces quedaría menos x menos 1. Y en el denominador quedaría x elevado al cuadrado. X menos x, esto se cancela, quedaría menos 1. Y la expresión reducida quedaría, a ver, el menos aquí saldría, del menos 1 que tenemos aquí, quedaría menos 2 por x más 1. El primer paréntesis, y eso quedaría, bueno, lo voy a colocar aquí, de aquí saldría un 1, el menos ya lo puse ahí. Y del segundo paréntesis, bueno, aquí quedaría x al cuadrado por x, entonces escribámoslo así. Esto sale del primer paréntesis, este x al cuadrado del segundo paréntesis. Tendríamos que, en definitiva, esto nos quedaría menos 2 x más 1 sobre x al cubo. Y esa sería la derivada de y de x. Aquí la tenemos. A ver, lo voy a reducir un poquito para que se la mire toda. Profe, tengo una duda. En la Sí. parte donde dice menos 2x, paréntesis, x más 1, paréntesis 1 sobre x por x a la 2. Ese uno no se sumaría con el uno, o sea, no quedaría 2x más 2 sobre x al cubo. No, porque mira que aquí, si repetimos esta parte que tenemos aquí, este 2
pues pasa acá, que sería el 2 de aquí. El 2 queda. Bueno, ese 2 queda, que es este de aquí. Este de aquí lo podemos descomponer como x más 1 sobre x. Y este de aquí, como se cancela la x con la x, quedaría multiplicando, porque aquí hay una multiplicación. ¿Sí? Aquí quedaría multiplicando menos 1. Y en la parte de abajo quedaría el x al cuadrado. De manera que menos 1 por 2 quedaría, o puedo sacar el menos, que fue lo que hice aquí, sacar el menos y dejar el 1, o menos 2, 2 por menos 1 quedaría menos 2, que es multiplicación, no es suma. Y lo de abajo sí quedaría x por x al cuadrado, x al cubo. Y este de aquí pues quedaría igual, ¿no? Entonces quedaría x más 1. Y aquí x por x al cuadrado quedaría x a la 3. Que es lo que tenemos acá abajo. ¿Sí? Listo, profe. Es una multiplicación. F de x no, es coseno de x por seno de x. Aquí es bueno que identifiquemos muy bien que tenemos una función externa que es el coseno. Y dentro de esto tenemos un argumento donde estamos aplicando el coseno a todo esto, ¿no? Entonces, esto de aquí es como decir el ángulo, ¿no? Que está aplicado a esto. Entonces, esta es la función aplicada a un ángulo. Ustedes saben que las funciones trigonométricas se aplican sobre ángulos. El ángulo sería toda esta expresión que está dentro de este argumento. Entonces, tendríamos que derivar primero coseno y después multiplicar por la derivada interna, que sería todo lo que está aquí dentro. Entonces, f' de x sería la derivada de coseno es menos seno, pero es menos seno de toda esta expresión que está aquí. ¿Sí? Hasta ahí solamente he hecho la derivada de la función más externa, que es la derivada de la función coseno. Ahora voy a multiplicar todo esto por la derivada interna, que sería la derivada de este producto. Lo voy a dejar indicado, pues para que miren que es la derivada de un producto, es la derivada del primero por el segundo, que es seno de x. Aquí sucede lo mismo, ¿no? Seno de x es una sola expresión, ¿no? No es seno multiplicado por x. Entonces es seno del ángulo que representa esta x. Entonces es derivada de x por seno de x. Más x multiplicado por el seno de x, pero derivado. Entonces es la derivada de la primera por la segunda más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces esto sería igual a... Bueno, la primera expresión no se altera en nada, quedaría menos seno de x por seno de x. Y la segunda expresión, lo que está en el paréntesis, pues sí, quedaría la derivada de x respecto de x es 1. Entonces 1 por seno de x. Y la de acá es la derivada de seno, que es coseno, entonces se quedaría x sin derivar por la derivada de seno, que es coseno de x. Seno de x.
y quedaría ahí, ¿no? Así podemos hacer la operación de multiplicar todo esto por cada uno de los términos, ¿no? Quedaría por esto y por esto. Distribuirla y saldrían dos términos más grandes, pero ahí como queda, está factorizada, pues expresar de esa manera y el resultado sería ese. Una función externa que es el seno y la función interna es el logaritmo. Entonces si hacemos f' de x, sería la derivada de seno, coseno, el logaritmo natural de x, ¿cierto? Por la derivada del logaritmo natural, que es que 1 sobre X, profe. entonces aquí quedaría multiplicado por ¿qué? Coseno de x por logaritmo natural de x, ¿no? Tenemos la derivada de seno, coseno, y la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x. Y aquí podríamos simplificar esto y quedaría, pues multiplicando el 1 por esto de acá, ¿no? Entonces quedaría coseno de logaritmo natural de x Sobre X. sobre x. Y ahí quedaría. Listo, profe, sí lo tengo bien ese. GeoGebra. Vamos a mirar. Tenemos una función y igual a seno de x. Para escribirlo en inglés, bueno, también si lo coge en español, sen de x. Está muy bien. Entonces podemos decir de igual. A ver, vamos qué funciones tiene. Bueno, aquí está derivada. Derivada de f. Ahí aparece coseno. Entonces miren que GeoGebra x más 1 sobre x y todo esto al cuadrado veamos si podemos colocar aquí unos paréntesis, abrimos otro paréntesis aquí, x más 1 sobre x, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Entonces ahí aparece g de x. Se en cuenta que yo solamente escribí la expresión y él automáticamente le asignó una variable, le colocó g de x. En la primera yo le puse y,
Seguramente si le hubiera puesto y de x, pues no hubiera hecho esta f acá. Bueno, miremos la gráfica solamente de esta última. Ahora sí vamos a hacer la derivada de g en el centro. Aquí me da menos 2x, menos 2 sobre x al cubo. Vamos a nuestro tablero. Y aquí tenemos la misma expresión, miren. La única diferencia es que ahí en GeoGebra ya aparece esta parte desarrollada, pues esa multiplicación por el paréntesis, ¿no? Entonces quedaría menos 2x menos 2, que lo dejé factorizado, sobre x al cubo. Mira, menos 2x menos 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Entonces aquí nos permite comprobar esto. Vamos a la otra. Dice coseno de x por seno de x. Bueno, voy a quitar de aquí la visualización para que no salga acá. Entonces le coloco coseno x por, ese por lo hice con el asterisco, ¿no? Seno de x. Miren esa función compuesta como realiza una gráfica. Es una composición de dos ondas, ¿no? El seno multiplicado por x dentro de la onda del coseno, y miren que hace una forma bastante interesante. Bueno, y si hacemos la derivada de esto, nos quedaría aquí. Me puedo cerrar esto. Les puedo escribir derivada de h. Miren ese resultado que nos dio. Lo voy a copiar. Voy a copiar estos dos solamente para compararlos. Tenemos que h de x, que es nuestra función, coseno de x por seno de x, y al derivarlo me dio menos seno de x por seno de x por seno de x, seno de x por seno de x menos x coseno de x, seno de x. Bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, este término que aparece aquí, todo este término es factor común, ¿no? En ambos. Seno de, y entre paréntesis, x seno de x. Y si factorizamos estos dos, quedaría factor de seno de x por coseno de x. Además el signo, ¿no? También se lo puede factorizar. Entonces si podemos hacer esta factorización, quedaría, lo voy a hacer acá abajo, el signo menos, que lo estoy factorizando, que está en los dos términos, x por
seno de x, factor de, ahí está multiplicando a seno de x en esta partecita de aquí, y en el lado de acá, el menos también lo factoricé, entonces quedaría más x coseno de x, que sería esta partecita de aquí. Y des en cuenta que esto de aquí es exactamente igual a esto, ¿no? Entonces está bien hecho. O dicho de otra forma, si ustedes cogen este resultado que nos dio anteriormente y lo multiplican esto por esto y esto por esto, pues van a llegar a esta expresión que tienen acá arriba. Bueno, vamos a hacer esta de f de x igual a seno del logaritmo natural de x. Entonces escribimos seno de logaritmo natural de x. Ahora voy a quitar la visualización de estas. Aquí tenemos solamente este. Miren, esta es una función. Inicia desde 0 y se extiende. Calculamos la derivada. Entonces queda derivada de, en este caso se llama p, la función. Le dio coseno del logaritmo natural de x sobre x. Miremos el ejercicio que nosotros hicimos. Aquí está coseno del logaritmo natural de x sobre x. ¿Sí? Ahí lo podemos verificar.